El protagonista del coloquio de hoy es el señor don Eduardo... No, el protagonista. Bueno, el protagonista absoluto. Uno de tres. Eduardo Torres Dulce, fiscal general del Estado. Yo he leído brevemente su trayectoria jurídica en Wikipedia, porque era así lo que tenía más a mano. El fiscal licenciado en Derecho de la Complutense, fiscal del Estado desde el año 75, ha tenido destinos en Sevilla, Guadalajara, Madrid, pero paralelamente a esa trayectoria como servidor del Estado, pues también tiene una larga trayectoria en el mundo de los medios de comunicación como crítico de cine. Quizás su etapa más conocida, por lo menos a los que somos de mi generación, pues es en el famoso, ya mítico programa de Garci, Qué grande es el cine. Los que teníamos 20 años a mediados de los 90, pues descubrimos una gran parte de nuestra cultura cinematográfica, pues nos viene de esos programas y de los coloquios que venían luego. Y bueno, la verdad es que para mí es un honor poder compartir esta mesa contigo. Bueno, Lorenzo Silva, pues no hace falta que lo presentemos, es el comisario y perpetrador máximo un poco de lo que es Getafe. Yo quería empezar, Eduardo, un poco más en el presente y en el lugar que nos corresponde. Si quieres, después vamos hacia lo que es el cine negro. Este ha sido un gran año de cine negro para el cine español, como tú bien sabes. Hemos hablado de dos de los grandes éxitos recientes, son películas como El niño de Daniel Monzón, La isla mínima de Alberto Rodríguez, magnífica película. Creo que la mayoría de ustedes habrán visto La isla mínima, y si no la han visto, les aconsejo que vayan corriendo a verla porque es una grandísima experiencia cinematográfica. Esta película, La isla mínima, transcurre en Sevilla, año 80, en plena transición. No hago ningún spoiler, si revelo, bueno, hay dos policías, uno representa el pasado, de alguna forma el antiguo régimen, el otro representa la modernidad, un poco la España a la cual nos queremos dirigir. Tú ya eras, en aquella época, eras fiscal y de alguna forma tú viviste en primera persona esa transformación, ¿no? Yo quería preguntarte por esta película, en concreto, La isla mínima, la impresión que te ha producido y también un poco lo que te ha hecho revivir un poco de aquella época en la cual, bueno, tú también, de hecho, según me has comentado antes, no solamente eras servidor del Estado, sino que también estabas en Sevilla, que es donde transcurre la acción de la película. Bueno, oye, muchísimas gracias, Enrique, por tus palabras. Yo estoy aquí no porque sea fiscal general del Estado ni crítico de cine, sino porque soy amigo de Lorenzo y la verdad es que es un honor para mí venir a Getafe Negro, que tiene un prestigio realmente extraordinario. Me he hecho un medio favor porque me ha sacado a la mitad del partido Real Madrid-Barcelona. Yo soy del Real Madrid, con lo cual, ojos que no ven, corazón que no sienten, ¿no? Pero en fin, por lo menos cuando yo he salido iba ganando mi equipo, con lo cual, bueno, pues la verdad es que venir a hablar de cine, de literatura, de lo que se quiere aquí esta tarde, es muy de agradecer. Yo efectivamente, yo ingresé en la carrera judicial, elegí fiscal en el año 75, empecé a ejercer en el 76, fue el fiscal adjunto de un crimen famoso, el crimen de los Galindos, en Sevilla, que se han hecho novelas de Alfonso Grosso, una película también, y es verdad que estuve en Sevilla hasta el año 78, después me vine aquí a Madrid, con lo cual viví todos los años yo soy un chico de la transición, por decirlo de alguna manera, y por supuesto que cuando ingresabas te encontrabas una policía y una guardia civil absolutamente distinta de la actual. Nos comentaba antes de entrar Lorenzo que el desastre científico, de policía científica, que fue el crimen de los Galindos, yo creo que está resuelto, no judicialmente, pero sí policialmente, pero no se pudo sacar judicialmente adelante como consecuencia del aspecto anacrónico que la policía científica tenía en España, aparte del entrecruzamiento que hubo de policía y guardia civil, que es un clásico también en nuestro mundo. Por supuesto, en aquellos momentos en España había una España que se aferraba al pasado y una España que a codazos intentaba abrirse el futuro. Yo creo que a mí La isla mínima me ha parecido una película maravillosa. Me ha gustado tanto que le voy a dar 15 días para volverla a ver otra vez, porque a mí cuando me gusta muchísimo una película y no me deja prácticamente ningún resquicio, le doy otros 15 días a ver qué pasa. Igual que si no me gusta nada la película y alguno de mis amigos empiezan a decir, oye, pero esto y tal, vamos a darle una segunda oportunidad. Creo que el trabajo de Alberto Rodríguez y de su guionista, Cobos, creo que se llama Rafael Cobos, es extraordinario. Han logrado restituir, yo creo, que dos cosas que afectan muchísimo a la novela negra y al cine negro. Primero, yo creo que el cine y la novela negra es estilo. Es difícil encontrar una buena novela negra o una película de cine negro sin estilo, con
un estilo especial. Cogemos el Halcón Maltés, cogemos El sueño eterno, Regreso al pasado, cogemos Los Ángeles Confidencial, cogemos cualquier película que queráis y tiene un estilo, ¿no? El estilo lo da la personalidad del director, pero esa capacidad de atrapar el segundo de los elementos que a mí me interesa siempre, que es el ambiente en el que se desarrolla la acción. Bien porque sea un ambiente, vamos a decir, de ficción, muy completo, es decir, una ficción muy literaria. El sueño eterno y El Halcón Maltés no son películas asentadas sobre la realidad, aunque tengan elementos de realidad, sin ningún género de dudas, pero creo que esa unión de estilo y de ambiente, muy tomado por el que escribe la película, el que dirige la película, aquí se une a otro elemento fascinante, que son los personajes. Sin personajes yo creo que es difícil que haya literatura y que haya cine. Y creo que los dos personajes, el de Javier Gutiérrez y el otro actor como Raúl Arévalo, Raúl Arévalo, son extraordinarios. Javier encarna un policía que viene totalmente del pasado, sería como el famoso Billy el Niño, que lo tenemos casi todos los días en los juzgados, en las manifestaciones, etcétera, etcétera. Y Raúl Arévalo es el chaval que tiene convicciones democráticas, que se enfrenta al mundo. Pero esa relación de amor-odio, compañerismo, repulsión, ese policía como Javier Gutiérrez, que tiene poco futuro en todos los campos, y ya no digo más concretamente para no reventar a quien no haya visto la película, esa capacidad de hacer personajes profundamente humanos. Yo creo que hay una película que permite girar todo el cine español, que es la de mi amigo García, El Crack. El Crack es el primero que sitúa una acción en un momento determinado y que con unos personajes que revelan honradez, decencia, en un mundo de corrupción ciertamente importante, en el Crack 1 y el Crack 2, disponibles en DVD para el que no lo haya visto. Y yo creo que La isla mínima, a partir de un soberbio trabajo de dirección, esa capacidad de Alberto Rodríguez para meternos en ese mundo de las marismas, que es un mundo que prácticamente se metía en la Edad Media prácticamente, ¿no? De feudalismo, de dimes y diretes, de chismes, de venganzas internas, la recogida del pescado, el contrabando de la droga y del tabaco, que siempre ha estado ahí. Bueno, ahí está la canción de Carlos Cano, María la Portuguesa, un poco más allá, en La raya de Portugal, cuenta una historia de alguna forma parecida, ¿no? Me parece una película tan compleja, tan romántica, tan dura por otra parte, tan desesperanzada por otra parte, que creo que reúne todas esas características de cine negro. Es una película muy pegada a la realidad, pero no es una película, desde mi punto de vista, afortunadamente neorrealista. Es una película muy literaria, en el mejor sentido de la expresión, y yo no diría ni siquiera esa expresión que a mí me saca un poco de mis casillas, que es el neo-noir, ¿no? Bueno, o es noir o no es noir. Yo creo que poner apellidos a ciertas cosas es rebajarles, ¿no? Si uno es negro, en el mejor sentido de la expresión, en el sentido de la novela, es que es negro, estás en la tradición más absoluto. Aprovecho para decir que las fronteras de lo negro, y lo sabe bien Lorenzo y lo sabes tú también, Enrique, son muy difíciles de deslindar. Scarface, que es cine gang, el primero de todos, el del año 30, que es una obra maestra absoluta de mi amigo Howard Hawks, pues ¿qué es? Cine negro. Gun Crazy, el antecedente de Bonnie and Clyde, que es de Joseph Lewis, que es cine negro. Pues yo aprovecho para citar a otro amigo mío, que es Patrick Modiano, el premio Nobel, al que le han dado un premio Nobel desde mi punto de vista muy merecido, y la última novela que salió una semana antes de que le diera el Nobel, que yo ya he leído, Para no perderse en el barrio, trata de la recuperación de la identidad de un personaje, pero de un fait divers, de un suceso con un asesinato ocurrido 20 años antes. En la literatura moderna yo creo que ya la influencia del cine negro, de la novela negra, es tan grande que es difícil aquilatar por dónde van los tiros, ¿no? El propio Faulkner, Santuario, es una novela pues muy cercana, ¿no? Y los cuentos que escribía del sur con mi colega, el fiscal del distrito de ese condado de Yokpanatagua, pues prácticamente se rompe. El cine negro ha roto tantas fronteras y ha permitido que probablemente es el único género que desde los tiempos del cine clásico ha sobrevivido con un vigor y con una capacidad de autotransformarse absolutamente. Alien es una película negra, Blade Runner es una película negra, es decir, ciencia ficción, melodramas, películas políticas, películas bélicas también.
yo creo que todo es negro. Sin embargo, es curioso porque este género adquiere especial vigor en épocas de crisis económica, estamos ahora pasando unos tiempos recios que todos conocemos y el cine español en este momento está produciendo películas muy buenas. En los últimos años han producido películas muy buenas. Me estoy acordando de No habrá paz para los malvados o El niño, también de estreno reciente. Grupo 7 de Alberto Rodríguez. Grupo 7. Comentabas antes el crack es del año 80, que también fue una época difícil históricamente. En aquella época también hubo otro director muy interesante, Eloy de la Iglesia, que también se le puede un poco incluir en esta época, y no olvidar que bueno, lo que es el cine negro en sí es hijo de la Gran Depresión, ¿no? De hecho, estaba recordando, por ejemplo, que Raymond Chandler, trabajaba en una compañía petrolífera, se quedó sin trabajo a causa de la Gran Depresión y empezó a escribir libros un poco por estar desempleado, ¿no? Creo, no sé si tienes una anécdota, Lorenzo. Sí. Bueno, antes de nada yo quería, si esto se deja de acoplar, quería agradecerle a Eduardo que haya venido a nuestro festival. La razón de que esté aquí no es que sea amigo mío, sino lo que acaban de oír en los primeros 10 minutos, que creo que es suficientemente elocuente, ¿no? Creo que tenemos un gran privilegio de poder contar con alguien que conoce con tanta profundidad y además con tanta capacidad de interrelacionar lo que es una manifestación artística como es el cine con todo su contexto, no solo de otras artes, sino también sociológico e histórico, ¿no? Digamos que Raymond Chandler perdió su trabajo porque era alcohólico, fundamentalmente, y porque se liaba con las secretarias. Quizá eso tuvo más influencia que la Gran Depresión en sí. Pero es verdad que formó parte, aunque fuera en cierto modo de manera importante por razones personales, de su propio carácter y de su propia inestabilidad personal, sí que formó parte de ese ejército de norteamericanos que tuvieron que reinventar su vida de la nada, en un país en el que había muchos ciudadanos descartados. Y es verdad que él hizo su reconstrucción como escritor en este caso, que le llevó a ser novelista reconocido, quizá más de éxito que reconocido al principio, pero finalmente reconocido, y también le llevó a ser guionista cinematográfico, aunque muy problemático y muy accidentado, entre otras cosas porque tuvo la mala fortuna de convivir con un tipo como Billy Wilder, con el que era muy difícil convivir y que además le hizo la vida imposible, hizo todo lo que pudo para fastidiarle ese trabajo. Y es curioso constatar que esa circunstancia común a tantos norteamericanos dio lugar no solo a que algunos se lanzaran a la creación, con el caso de Raymond Chandler, sino también fue el caldo de cultivo para que hubiera unos medios, en este caso unas revistas populares, la famosa Black Mask, la más conocida de todas, que se convirtieron en un espacio propicio para este tipo de historias, y también la población norteamericana de esa época encontró en estas novelas policiales, muy a menudo despreciadas y denostadas, un material mucho más complejo de lo que pensamos. Los críticos de la época decían que las novelas policíacas, las pulp fiction, porque eran revistas de pasta de papel muy grosera, eran, y hay por ahí alguna fórmula muy despectiva que creo que cita el propio Chandler, ¿no? Que eran esas novelas de entretenimiento que leían los mecánicos en el metro a la vuelta del taller, ¿no? Como diciendo, bueno, pues es como literatura de bajo contenido. Quien ha analizado el fenómeno pone de relieve que esas novelas, aparte de que muchas de ellas estaban mejor escritas de lo que suponía ese comentario despectivo, porque ahí estaban autores como Raymond Chandler o como Dashiell Hammett, que escribían muy bien, entre otras cosas, también se convirtieron en un diagnóstico muy incómodo de una sociedad corrupta, un diagnóstico realmente ácido de una sociedad donde la autoridad no es fiable, donde hay que buscar otro tipo de héroes porque con la autoridad no se puede contar. La autoridad en algunas ciudades norteamericanas en los años 30
estaba en manos de los delincuentes, en manos de la delincuencia organizada, que tenía a sueldo concejales, alcaldes, amañaba elecciones. Bueno, quien haya visto World of Empire las últimas temporadas, pues es que eso era la América de los años 30. Un puñado de matones amañando elecciones, combates de béisbol. Ese era el grado de excelencia política del sistema, ¿no? Bueno, pues estas novelas aparentemente populares ponen el dedo en esa llaga y además hacen otra cosa todavía más importante y que yo creo que se ha resaltado mucho menos. Estas novelas las leen masivamente los norteamericanos que apenas llevan poco tiempo siéndolo. Los millones y millones de inmigrantes que han llegado a Norteamérica desde Irlanda, desde Italia, desde la Europa del Este, el inicio de los movimientos masivos de judíos y de rusos y de ucranianos y de centroeuropeos y de bueno, personas que en algún caso, como los irlandeses, sí tienen el inglés, pero que en la mayor parte de los casos no tienen el idioma, aterrizan en un idioma distinto. Y estas novelas se convierten en su pista de aterrizaje en la lengua, que va a ser la lengua de su nuevo país y de su nueva nacionalidad, ¿no? Incluso yo creo que contribuyeron a conformar la percepción de la sociedad americana y incluso la percepción de la propia lengua, en que decir esa percepción, para millones de norteamericanos. Era un lenguaje más directo, más llano, más asequible que el de las novelas de Sherlock Holmes o que el de las tragedias de Shakespeare, ¿no? Bueno, Chandler era un exquisito escribiendo. Sí, pero también introducía, él decía que en sus novelas, que por supuesto tienen un rigor estilístico enorme cuando toca una descripción, cuando toca... decía algo que me lo has recordado tú hace un momento al hablar del estilo, ¿no? Él decía que todo comienza en la poesía. Y estamos hablando de alguien que se dedicaba a escribir novela negra, que tendemos a tomarla como un arte narrativo, funcional y pragmático, ¿no? Y él había escrito poesía de joven y él siempre decía que todo empezaba en la poesía. Un narrador no podía olvidar la poesía. En la poesía está el estilo, en la poesía está esa voluntad de decir de una forma especial. Pero también él decía que sus personajes tenían que hablar como habla el hombre de su tiempo, ¿no? Y en los diálogos se intercala ese lenguaje popular, ese lenguaje que para muchos lectores que llevaban a lo mejor 3 meses en Estados Unidos era casi su manual de inglés, ¿no? Muy importante también porque la novela negra introduce un nuevo tipo de héroe, que es un héroe sobre todo que quizás lo que le caracteriza es la desorientación, ¿no? Es un héroe que ha quedado atrapado entre dos mundos, un mundo que ha dejado atrás que funcionaba con unos valores, un mundo que viene ahora que todavía no sabe muy bien cómo funciona y en medio... Esa tensión que provoca vivir entre esos dos mundos pues lleva muchas veces a esa desorientación que a veces desemboca en violencia, que es una de las características del género, ¿no? Yo creo que tiene razón Enrique, pero ahí conviven dos tipos de personajes. Marlowe, el detective de Chandler, es Don Quijote. Es un tipo romántico, capaz de que incluso rechace insinuaciones de tipo erótico muy, desgraciadamente para el lector, muy evidentes, sin ningún género de dudas, ¿no? Y luego hay el otro, el héroe pues muy violento, las novelas de Cain, de James Cain, El cartero siempre llama 2 veces, incluso melodramas con Mildred Pierce. Ahí empieza a evolucionar algo que en las series de televisión se ha transformado radicalmente, es decir, que un héroe en una serie de ficción sea los dos de Breaking Bad, pues ya queda dicho todo. Que Tony Soprano sea el héroe y provoque simpatías, o al menos empatía con respecto a la esta. Y yo creo que hay una película que cambia radicalmente eso, que es muy importante en la evolución, al menos para mí. Me produjo esa impresión en el cine negro, que es A quemarropa, la película de John Boorman con Lee Marvin, ¿no? Una película muy compleja porque no sabes si lo que has visto es lo que ha sucedido o lo que cree que hubiera podido suceder un moribundo Lee Marvin en la prisión abandonada, en la bahía de San Francisco. Esa película, por la forma elegante de presentar la violencia, por presentar un personaje que lo único que quiere es venganza, sin ningún género de dudas, que ahí viene toda esa etapa de los personajes extraordinariamente violentos. Esa película que a ti te gusta tanto, Los sobornados de Fritz Lang, donde, bueno, es Marvin también el que le tira una cafetera a Gloria Graham ardiendo la cara. Es una brutalidad enorme. También hay que decir que Fritz Lang, fascinado por esa violencia, como Hitchcock, que es probablemente el cineasta que más influye formalmente en Hitchcock, formalmente y temáticamente en Hitchcock, estuvo a punto de ir a parar a prisión
porque la biografía que nos ha publicado en castellano de Fritz Lang, que se llama La naturaleza de la bestia, cuenta cómo hay un dossier en Berlín de la policía que le abrieron porque cuando fallece su mujer en circunstancias, vamos a decir, raras, Fritz Lang y su amante están en el mismo piso. Entonces hay dos versiones. Desde que Fritz Lang y su amante se transforman en personajes de las películas de Fritz Lang, o que sencillamente dejaron morir, como el caso von Bülow, en la tesis del caso von Bülow, a la mujer de Fritz Lang, con la que prácticamente ya no tenía reacción. Luego él se casa con una nazi conocida, muy brillante, que es Thea von Harburg, ¿no? Esa fascinación parece que a Fritz Lang le tocaba muy directamente. A mí me gustaría citar dos películas, por si ustedes la pueden ver, dos películas españolas, ya que se desprecia tanto el cine español, que tiene que ver mucho con el cine negro, que se ve poco. La primera es Los peces rojos, una película de José Antonio Nieves Conde, que escribió un guionista maravilloso, escritor maravilloso, que se murió el año pasado, casi con 100 años, que es Carlos Blanco. Y la otra es una película que se ve muy poco, de José Luis Borao, que se llama Crimen de doble filo, y que la escribió otro amigo mío que ha muerto este verano, Juan Miguel Lamet, ¿no? Las dos son dos muestras de cine, vamos a decir, cine de intriga, thriller, cine negro, realmente pues muy brillantes. En la primera, no voy a contar, uno no sabe si lo que está ocurriendo es verdad o se lo está imaginando la mente de otro. Y el segundo es un crimen, por decirlo, imposible, con todo un tema de culpabilidad, de Hitchcock, etcétera. Lo digo porque parece como si en el cine español no hubiera habido una tradición de cine negro, no muy extensa, no con las características de un género, pero se pueden explicar películas realmente muy interesantes y que es una lástima que no se vean, ¿no? Toda una escuela en Barcelona, A Sí, tiro por limpio, y supuesto. todas estas películas Sí, que eran clásicos. Sí. Muy interesante lo que comentabas de los personajes, pero a veces en un mismo personaje podían convivir el Don Quijote y el cínico. Estoy pensando en una película que a lo mejor no se ascribe estrictamente al género negro, pero que sí puede estar ahí, como es Casablanca. Tienes un Humphrey Bogart que es las dos cosas. Empiezas siendo un cínico, sabemos que tiene un pasado romántico, incluso en la Guerra Civil Española, la película lo presenta como un cínico y al final vuelve a ser un romántico, ¿no? O sea, cómo van cambiando a lo largo también de la película lo que es el personaje, ¿no? Eso es lo que dice otro gran cínico y un gran inventor de formas en el film noir, que es Tarantino, ¿no? Dice que Casablanca es la película más brutalmente cínica que conoce de la historia del cine, porque con toda limpieza Humphrey Bogart se quita de encima a la pesada Ingrid Bergman y su marido y se va con el divertido del Capitán Renault, ¿no? La clásica butad de Tarantino, que también decía que la película más homosexual de la historia del cine era Top Gun, porque continuamente el amigo de Top Gun le colocaba el avión encima del avión de Tom Cruise, ¿no? Pero en fin, son las salidas de tono de Tarantino, que creo que con Reservoir Dogs y Pulp Fiction, entre otros, y por supuesto Jackie Brown, pues ha cambiado las estructuras, ¿no? Reservoir Dogs es otra película de un dominio absoluto de lo que es casi un noir de cámara, ¿no? Noir abstracto, que le habría gustado a lo mejor a Beckett o a Camus o cualquiera de los todos los personajes, el señor blanco, el señor negro, el señor verde, ¿no? Es de una brutalidad, pero otra parte de una amoralidad existencial realmente importante, ¿no? Me parece que y Pulp Fiction es capaz de ofrecer, pues yo creo que una antología de posibilidades del cine negro desde todos los puntos de vista, ¿no? Habéis comentado el tema de las series, has mencionado Boardwalk Empire, también ha salido creo que Breaking Bad. Ha encontrado desde Los Soprano, que de alguna forma ha marcado una época, ha marcado un antes y un después en la televisión, el cine negro ha encontrado un nuevo terreno abonado en lo que es el mundo de las series, ¿no? Me gustaría preguntaros al respecto qué series habéis visto y cuáles han sido vuestras favoritas de las... Bueno, quizá hay un eslabón intermedio al que podemos volver luego, ¿no? Que es ese cine que es verdad que perfilarlo a veces es complicado, ¿no? Y sobre todo trazar la línea entre el cine negro y el gang cinema, ¿no? El cine de gángsteres es complicado, pero a mí me gustaría que luego habláramos un poquito de este eslabón intermedio que hay entre esas películas del cine norteamericano clásico y el momento actual, que es al que vamos a referirnos ahora, y que representan pues desde las películas de Coppola sobre la mafia o las de Scorsese hasta la de Sergio Leone, reputadísima, Eras una vez en América, ¿no? Y alguna otra como Chinatown,
etcétera, ¿no? Pero bueno, vamos a este momento final, ¿no? Luego volveremos para atrás, que por eso están los flashbacks y los flash forwards, ¿no? Yo la verdad es que creo que la televisión ha planteado ahora una panoplia completísima de posibilidades de acercamiento al relato criminal, ¿no? El relato de la criminalidad. Yo no sé muy bien qué es la novela negra, por ejemplo, porque cuando uno dice esto y lo intenta aplicar a un libro, enseguida viene alguien con una especie de metro patrón de platino iridiado y entonces resulta que te sales, ¿no? Pero yo por eso prefiero hablar de las historias que tienen que ver con el crimen como hecho medular y con su indagación, ya sea la investigación policial o ya sea la indagación psicológica de los móviles, del contexto social que lo favorece, etcétera, etcétera. Es decir, crimen más indagación para mí es el binomio con el que yo me manejo y creo que ese binomio en la televisión contemporánea ha encontrado un desarrollo de posibilidades fascinante, ¿no? Por poner dos ejemplos, pues se podría hablar de muchos, ¿no? Pero por poner dos ejemplos extremos, para mí las dos grandes series, sé que hay quienes estén en otras, pero esto siempre entra a la subjetividad. Para mí las dos grandes series son The Wire y Breaking Bad, que se mueven en los dos polos de este binomio, ¿no? Digamos que The Wire se sitúa en el término de la indagación y Breaking Bad en el término del crimen. The Wire, los protagonistas esenciales, aunque hay otros muchos que tienen el punto de vista de la narración durante mucho tiempo. El punto de vista acompaña a los criminales generosamente a lo largo de las 5 temporadas de The Wire, ¿no? Pero digamos que el eje fundamental, yo sigo pensando que el personaje más importante, y he tenido discusiones interminables al respecto, sigo pensando que el personaje más importante de The Wire es McNulty, y de hecho ese recorrido final por Baltimore visto por sus ojos, creo que para el que le quede alguna duda es bastante concluyente. Y eso nos sitúa en el terreno de quienes indagan el crimen. Y en este caso quienes lo indagan profesionalmente para propiciar su resolución judicial, que son los policías, ¿no? Y la manera en la que The Wire ha desmontado y reordenado lo que es el ejercicio, la narración de lo que es el ejercicio de la investigación policial, es decir, esa renuncia inicial al artilugio del whodunit, ¿no? ¿Quién lo ha hecho? Que lo sabemos a veces los espectadores mucho antes que los policías, que sabemos lo que está pasando y que realmente lo que plantea la intriga de la historia es cómo esos policías de Baltimore, que ni siquiera tienen dinero para gasolina y tienen que ir en autobús a la escena del crimen en alguna ocasión, van a ser capaces de desmantelar una trama criminal de gente peligrosísima. Cada uno es desecho de un departamento distinto, ¿no? Sí, no, bueno, y que falsifican crímenes para conseguir de forma espuria financiación. En fin, yo creo que ahí, la verdad, el ingenio de los guionistas es casi inagotable. Pero con ese pretexto no solo reinventan lo que es la percepción clásica del policía como justiciero y de la intriga criminal como motor básico de la narración criminal, sino que además, al paso, es que hace algo verdaderamente espectacular. Es que The Wire es un fresco de la sociedad occidental en el tránsito del siglo XX al siglo XXI, donde aparecen los sindicatos, la educación, la política, los medios de comunicación. Es que está todo. La escuela. Es que es una enciclopedia, ¿no? La educación. La tercera temporada, la de la escuela, es absolutamente sobrecogedora. Esas escenas de esos niños sin padres, pues los padres están todos encarcelados, a los que levantan por la mañana a sus hermanos mayores, que son todos camellos, y que levantan a los niños y les ponen la merienda en la mochila antes de irse a la esquina a vender la droga. Es decir, es algo tan espectacular que realmente sobrecoge. Y Breaking Bad, que es una historia quizá menos realista que The Wire, que tiene un sustrato real enorme, como saben los lectores de David Simon, ¿no? Creada por periodistas, además. Sí, es un periodista de Baltimore que además incluso tiene un libro que se llama Homicidio, donde recopila los materiales reales de los que están, de los que sale buena parte de los argumentos de la serie. Breaking Bad, digamos que es un ejercicio de estilo, de eso que planteaba antes también Eduardo, ¿no? Tanto porque lo que se cuenta es bastante menos verosímil, como por el hecho de que hay una voluntad permanente de creación de atmósfera. La manera en la que está rodada The Wire, en esa luz dura de Nuevo México, con una cámara, es decir, con una esencialidad de recursos cinematográficos realmente espectacular, con una potencia visual sobrecogedora, con la economía de medios que maneja, ¿no? Y claro, nos ponemos en el lado de unos delincuentes, que son unos delincuentes, digamos, no convencionales, ¿no? Los profesores de química de instituto no se suelen dedicar a la delincuencia, ¿no? Pero precisamente el gran
hallazgo está en ese artificio narrativo, que es puramente ficticio, de colocar a un personaje normal como vector de la criminalidad, porque lo puede ser, porque tiene los conocimientos técnicos suficientes como para obtener la mejor mercancía posible, y está lo bastante acuciado por su cáncer terminal, tampoco estamos desvelando nada misterioso, como para, en medio de la desesperación, ser implacable y, por tanto, convertirse en un criminal absoluto, ¿no? En el criminal paradigmático. Y el título no puede estar mejor escogido. Breaking Bad significa volviéndose malo. Es un hombre que empieza siendo un pobre diablo y al final es tan malo que los malos más malos que han salido casi palidecen en comparación, ¿no? Y yo creo que son dos planteamientos de tal originalidad, de tal brillantez, que cuentan tantas cosas al paso. Porque Breaking Bad cuenta, no voy a decir la peor frontera del mundo, porque aquí tenemos la valla de Melilla, ¿no? Pero a lo mejor la segunda peor frontera del mundo, que es la frontera entre México y Estados Unidos, ¿no? Qué bien cuenta esa permeabilidad, ese espacio pavoroso en tantos sentidos, ¿no? Al que se acercan otras series como The Bridge, la versión norteamericana de la serie nórdica, ¿no? Y luego, un simple apunte, a mí me ha llamado mucho la atención últimamente esta serie True Detective, pero voy a hacer una crítica personal. A mí de True Detective me encanta el personaje de Woody Harrelson y me toca las narices el de Matthew McConaughey, pero hasta extremos a veces dolorosos. Me parece que el personaje de Woody Harrelson es perfecto, no solo porque él está perfectamente imbuido, porque está perfectamente captada la esencia del policía, pasado de rosca, vuelto de todo. Y otro personaje es un personaje literario, en el peor sentido, permítanme poner las comillas. Me parece que está tan pasado de rosca por la propia interpretación del actor que hay momentos que parece que estuviera delante de un espejo diciendo qué guapo y qué extremo soy, que me molesta un poco, sinceramente. Creo que es una serie que con un planteamiento muy bueno, con una atmósfera, con un personajazo como el de Woody Harrelson, se pierde un poco el manierismo, pero bueno, supongo que habrá mucha gente que discrepe de mí. Esto lo digo por provocar un poco. A lo mejor Eduardo es el primero que discrepa. No, iba a decir que ahora el abogado defensor que ha sido Lorenzo a lo largo de su vida es el fiscal y yo voy a hacer de abogado defensor. A mí me gusta muchísimo The Wire, me gustó muchísimo Los Soprano, me gustan cosas de The Good Wife, por ejemplo, también, que es una cosa legal, también interesante. Me gusta muchísimo, que yo creo que le gusta mucho a Enrique, ahora puede hablar, House of Cards, está producida por David Fincher, y que me parece que la interpretación de los dos, de Kevin Spacey, de la guapísima... Hay un tipo que me cae mal, que es Sean Penn. Me cae mal sencillamente porque primero se ligó a Robin Wright y ahora a Charlize Theron. Me parece intolerable totalmente. Sí, eso Sean es Penn, pero en fin... sacar demasiados boletos. Le odio profundamente, dicho sea paso, ¿no? A mí True Detective, el primer capítulo lo encontré pesadísimo y no iba a seguir, pues yo espero a las series cuando salen en el Corte Inglés porque se me olvida cuando las ponen en televisión también, y esas cosas y tal. Y después me fascinó. Yo no coincido con tu punto de vista, pero creo que es que la empatía con personajes y con situaciones y con películas se producen o no se producen en manifestaciones artísticas. Y no creo que... podría contraargumentar lo tuyo, ¿no? Pero me parece que es una serie que va a cambiar aspectos estilísticos, aspectos temáticos, una serie muy arriesgada. Me ha encantado la novela del guionista Nick Picciolato, Galveston, que me parece lo más cercano a Faulkner que se ha podido escribir, ese ambiente pastoso, lleno de calor, de seres prácticamente al borde de la desesperación, esa habilidad enorme que tiene para ir y volver del pasado al presente, ¿no? Ese huracán tan Hemingway que parece que va a asolar en ese momento. A mí me parece una novela de lo mejor que he leído en mucho tiempo y la serie me ha gustado muchísimo. Coincido totalmente con The Wire, con House of Cards, ahora que hable. Y me gustaría citar una película que para mí ha influido muchísimo en el cine a continuación, basado fundamentalmente en que es uno de los mayores prodigios de adaptación, que es The Killers, la película de Robert Siodmak. Son por qué llegan unos asesinos y matan al sueco, un tipo empleado en un garaje. Hemingway no lo cuenta y hay 3 versiones, las 3 películas buenísimas, dicho sea de paso, las 3 dan una versión absolutamente distinta, pero esa capacidad de entrar brutalmente en la historia, que es una de las características del cine negro, sin exposición, también del cine moderno, presentar los caracteres tal cual está, hay un afán fatal, hay un pasado, hay un atraco que ha salido mal, como en tantos otros film noir. A mí me parece que
que The Killers es la capacidad de adaptar un cuento maravilloso de Hemingway como es The Killers, Los asesinos, a 3 películas completamente distintas, cada una distinta de cada uno, rodada por un director completamente distinto, pues me fascinan. Los materiales literarios están ahí. A mí Denis Lehan me gusta a veces, otras veces no me gusta. La entrega me ha gustado mucho, me ha sorprendido. En cambio, uno de mis directores favoritos, que es David Fincher, me parece que Perdida es un desastre de película del que va, viene, la parte final es melodramática, tramposa. Me ha llevado una decepción enorme, porque hay una película de indagación que es muy fascinante cuando la ves una y otra vez, que es Zodiac, que es un caso criminal ciertamente notable, ¿no? Es un creador de atmósferas, es difícil. Otra película que yo creo que ha influido extraordinariamente por esa capacidad de situar el mal en el escaparate y hacer sentirse mal al espectador con el mal es Seven, ¿no? Esa película sobre los 7 pecados capitales, que es de un poderío para crearte malestar cuando estás viendo la película, ciertamente importante, ¿no? Nos quedan 10 minutos de coloquio y abrimos el turno de preguntas. Si tienen alguna pregunta, no sé si tenemos un micrófono o si tenemos un micrófono, levante la mano y con mucho gusto pues les atenderemos. Yo personalmente no he coincidido contigo, Eduardo. A mí me ha encantado, me gusta muchísimo Perdida. La vi de hecho este jueves y la disfruté como un enano, vamos, eso muchísimo. Sí. Tener gustos diferentes. Me gustó muchísimo esa película. No sé si teníamos... Hay que dar el premio, siempre un premio, al primer español que en un coloquio público levanta la mano para hacer una pregunta. Buenas tardes a los tres. Estoy muy agradecido por su charla, ha sido muy instructiva. Coincido casi con todo lo que se ha dicho. Y mi pregunta era para los tres en el sentido de que ¿hasta qué punto creen que el cine ha dado todo lo que tiene que dar sobre el género negro y tiene que buscar su desarrollo en las series de ficción, que creo que es donde más se está innovando en este sentido? ¿O creen que el cine todavía tiene mucho que dar, que se puede reinventar y puede sacar algo que todavía no se haya mostrado en este formato? Enrique, ¿qué te hemos hecho hablar? En realidad es que las mismas personas que hacen cine son las que hacen la serie de televisión. Es decir, David Fincher ha rodado Perdida y también está detrás de House of Cards. Yo creo que son medios distintos. Evidentemente, pues la serie de televisión pues te permite más tiempo, te permite desarrollar más los personajes, y las películas pues, pero no, yo creo que ambos medios tienen mucho camino por delante. No sé si estáis de acuerdo, ¿no? Porque además son los mismos. O sea, no hay gente que trabaja en televisión y gente que trabaja en cine. O sea, Jorge Sánchez Cabezudo te hace La noche de los girasoles y después te hace una miniserie como Crematorio, pues que es de lo mejorcito que se ha hecho en España, en televisión y en cine negro y en género negro seguramente, ¿no? Sí, me refería más que nada que el formato de la serie, al poder ejercer una continuidad sobre el desarrollo de los personajes, pues permite quizá más libertad que lo que es el formato del cine, que quieras que no, en 2 horas tienes que condensar toda una historia, presentar a los personajes. Eso también puede ser una ventaja, tener 2 horas para cerrarlo todo. No, son medios distintos, no creo que uno sea superior a otro, pero evidentemente lo que está claro es que vivimos una edad de oro en lo que es a nivel de televisión, sin lugar a dudas. Sí, yo creo que la diferencia esencial es que sí, que tienes más tiempo, pero bueno, no sé, no está demostrado que Guerra y Paz sea mejor novela que La Metamorfosis. De hecho, creo que las dos son dos grandes novelas contemporáneas y una debe tener como 15 veces la extensión de la otra. Eso es una cuestión de cómo ajustas tú la historia. Es indudable que, por ejemplo, un empeño como The Wire no se podría haber hecho de otra forma que como se ha hecho, con una gran película de 80 horas. O Breaking Bad. Cuenta tantas cosas que Breaking Bad yo creo que se podría haber hecho más corta. Pero Breaking Bad la veo más dependiente de las temporadas, ¿no? Pero The Wire realmente yo creo que es una enciclopedia casi planteada desde el principio como tal, y en menos de 80 horas la puedes contar. Pero igual pasa con los libros. Probablemente hay
hay libros que no se pueden adaptar a un largometraje de 2 horas. Yo creo que uno de los que hemos obtenido más pruebas es En busca del tiempo perdido, ¿no? Que se ha intentado adaptar y claro, es que el propio sentido del tiempo de Proust casi es muy difícilmente compatible con un largometraje comercial, para empezar, ¿no? Pero muchas veces el problema, partiendo incluso de una historia literaria, que tenemos que tener en cuenta que muchas películas son guiones originales, como es el caso de La isla mínima, que ya está construido para tener esa dimensión y que en esa dimensión puede contarlo todo y puede contarlo de una forma equilibrada y maciza, ¿no? Pero incluso tener en las manos un libro de 400 páginas naturalmente facilita más que un libro de 200 hacer un largometraje de 1h30, pero con un buen adaptador, con un buen trabajo de selección de materiales, se puede hacer una magnífica película de una novela de 400 páginas contando lo que hay que contar. Naturalmente se van a perder muchos elementos, pero se puede, incluso desde el punto de vista cinematográfico, mejorar el impacto de la historia, precisamente por la vía de la condensación, ¿no? O sea, yo creo que eso depende de quién vaya haciendo las películas y cómo las vaya haciendo, ¿no? En los últimos años hemos tenido en España magníficas películas de cine negro, porque además también tenemos magníficos directores. Y a veces yo creo que las que, por ejemplo, un director que no hemos mencionado y que ya que me pasa por la cabeza lo pongo encima de la mesa, es Enrique Urbizu. Enrique Urbizu, todo el mundo destaca, pues una y otra vez, No habrá paz para los malvados. Me parece una magnífica película, pero para mí su gran película de cine negro es La vida mancha, que es una película escuetísima, una película hecha con 3 elementos, ¿no? Es decir, que depende de la inventiva que tenga. Por ejemplo, no es cine negro, pero a mí una película que me ha sorprendido enormemente, no sé si tú la has visto y si coincides o discrepas conmigo, pero que me hizo decir, es que todavía a estas alturas hay gente reinventando el cine, es Locke, la película británica del tipo que va solo en un coche hablando por teléfono móvil con el manos libres. Dios santo, un actor y 8 voces, y te hace una película que es que no pierde el aliento en ningún momento, y es un problema personal. El tipo lo que va ventilando es un problema personal, nada más, y nada menos, nada más y nada menos, ¿no? Y es un tío en un coche, conduciendo, de noche, hablando con el manos libres. Y tú estás ahí 1h30 diciendo, jope, aquí hay alguien que ha descubierto una terra incógnita a estas alturas, en el año 2014, olé, ¿no? Sí, no, yo estoy de acuerdo con mis dos queridos colegas y amigos. Probablemente ahora mismo en la serie de televisión hay más libertad creativa que en el cine, porque no tienes las presiones de los actores a los que tienes que pagarles 20 millones de dólares, porque los productores no se juegan tanto el dinero. HBO funciona televisión por cable y no se juega tanto como otras series que sí tienen el share y tienen que ver cómo van. Financia el béisbol, el fútbol americano. Hay probablemente más talento trabajando en televisión y más exigencia para el talento, como era en el antiguo Hollywood, ahora mismo en televisión, que en el cine, es verdad, pero yo estoy de acuerdo, se ven películas estupendas. A mí me encantó la película del tipo danés, Drive. No se puede hacer una película más sobria, más elemental y contar más cosas de las que se cuentan así. Después ha hecho una película espantosa en Tailandia, pero espantosa, es una cosa, no sé cómo se puede pasar, como el de La vida de los otros, una de las películas que más me han impresionado, y luego hizo lo del el turista en Venecia, que era un espanto, ¿no? Cómo se puede pasar de tener tantísimo talento en todos los campos, ¿no? Michael Mann, el director de Hate y de Corrupción en Miami, es otro gran creador de formas que cambió en los años 80 los formatos, ¿no? Yo creo que los creadores de formas son los que van a permitir que el cine o la televisión... El cine anteriormente era un laboratorio mucho más proclive a cambiar las formas de las películas, y ahora estamos viendo la televisión que cualquiera de ellas se arriesga incluso a cambiar la estructura narrativa o las formas. Hasta ese paso le ha comido la televisión, pero yo creo que son compatibles, y la verdad que en 2 horas te emocionen, te atrapen, te olvides de la hipoteca, del desahucio, de la corrupción, de los problemas con tu novio, de cualquier otra cosa. Es decir, esa suspensión de la realidad que permite sobre todo una sala de cine. En casa no puedes disfrutar de la suspensión de la realidad, eso te lo da probablemente solo el cine. Con lo otro hemos vuelto a las novelas en serie del siglo XIX, esperar el siguiente capítulo. Uno ve las fotografías que esperan la salida de La vuelta al mundo en 80 días o de Oliver Twist en Londres o en París, y te quedas realmente asombrado, ¿no? De la cantidad, de la multitud que esperaba a cómo seguían las aventuras de Oliver Twist o por dónde iba Phileas Fogg en su viaje de 80 días alrededor del mundo, ¿no? No, yo creo que, como he dicho al principio, el noir
es el género que goza de mejor salud por su capacidad camaleónica de adaptarse a cualquier tipo de género de película, ¿no? Y luego porque constantemente la realidad te permite entrar en cualquier tipo de esto. Puedes hacer un thriller, un noir del ébola, de una boda entre dos primos y de cualquier otra cosa, ¿no? Eso depende del talento. Lorenzo, sus novelas prácticamente parten de un pequeño hecho cotidiano que se transforma en un asesinato que requiere una indagación, ¿no? Pero bueno, yo creo que por lo tanto esa compatibilidad entre cine y televisión se da perfectamente. Muchas gracias. Una novela llevada al cine, ¿ganaría o perdería si el propio escritor participa en la adaptación del guión? ¿O es un terreno donde no debería meterse? Que conteste Lorenzo. En su opinión. Se nota que es fiscal, ha dicho, aquí tenemos un imputable, vamos a imputarle. Yo es que he hecho una adaptación de una novela mía al cine. He cometido el pecado. Vamos a ver, yo la sensación que tengo es, como tantas cosas en la vida, y voy a dar una respuesta un poco frustrante, depende. Depende de la novela, depende del autor, depende del director, depende del tipo de proyecto que se haga, etcétera. De hecho, de mis novelas se han hecho 2 largometrajes de cine y 2 películas para televisión. En los largometrajes de cine me voy a centrar en ellos. En uno intervine mucho, y en el otro no intervine nada. En el otro lo vi desde la barrera, directamente. Los resultados no soy yo el que los debe juzgar, ahí están las 2 películas. No creo que haya una diferencia sensible entre las 2, no creo que una sea muchísimo mejor que la otra, y menos por estar yo ahí de guionista. Y probablemente la solución a la que llegué fue, lo sigo pensando hoy, la correcta. El alquimista impaciente era una historia que estaba bastante trabada en la novela, en la que además había un trabajo básicamente que tenía que ver con eso que decía antes de la condensación. Es una novela con muchos personajes, es una novela en la que el ejercicio que había que hacer era poder meter eso en 100 minutos que tiene la película sin que nada chocara el uno con el otro, y probablemente eso lo hace mejor un señor que haya hecho ya 50 guiones de cine y que tenga el ejercicio de ver cómo economizo, a ver cómo un personaje que en la novela tiene 50 páginas le doy 2 pinceladas que son 2 planos y que cuentan el personaje, ¿no? Yo creo que en ese caso quizá no vi que mi intervención aportara, tampoco se me pidió, yo no insistí, mi trabajo es hacer novelas fundamentalmente. Y bien está así. En el otro caso, la verdad es que me llamaron a rastras. Me dijeron, ¿por qué no haces el guión y tal? Digo, yo no he hecho nunca guiones para empezar, lo que ya me parece un buen argumento de prudencia para no hacerlo, ¿no? El segundo, bueno, pues yo me considero ante todo escritor, me gusta mucho el cine, me interesa mucho, me fascina desde pequeñito y procuro ponerle interés, pero yo no tengo formación como cineasta, ¿no? Entonces yo me resistí todo lo que pude. Realmente me hicieron una encerrona entre el productor y el director, porque además que me insistieron los dos, me hicieron una pinza, ¿no? Por un lado el productor y por otro lado el director que quería escribir la película conmigo y el productor que quería que la escribiera. No sé si porque no se fiaba del todo el director, no sé, aquí pasan cosas raras, ¿no? Total, al final me acabaron liando y yo me metí a hacerlo, ¿no? Y me alegro de haberlo hecho, porque en esa novela o en esa película el trabajo que había que hacer era probablemente inverso. Esa novela es una novela de 200 páginas, pero con el enorme inconveniente de que el grueso del material literario son introspecciones del protagonista. De tal manera que cuando trabajamos con el material originario y vimos cuánto era dramático, no pasaba del 40% de una novela de 180 páginas. Y tuvimos que crear un montón de secuencias. Y creamos personajes, pero no 1 ni 2, a lo mejor 7 u 8, ¿no? Y claro, para ese ejercicio quizá es mejor tener a alguien que tiene, digamos, es una novela además que tiene mucho carácter el protagonista y es una novela que tiene mucha voluntad de estilo también, como decía antes Eduardo. Entonces quizás está bien que esté ahí el director, ¿no? El escritor, porque sabe de dónde viene todo, ¿no? Y cuando el personaje dice en mi oficina estoy puteado, que esto es lo que dice en la novela, pues el autor sabe cómo le putea a su jefe, cómo le putean sus compañeros, cómo le putea a su secretaria, que por cierto lo putea, ¿no? También como los demás, y eso se convirtió en la película. Entonces ahí quizá tiene sentido, pero siempre y cuando al autor le interese el cine
y además entienda lo que es una película. Y sobre todo entienda algo que para muchos autores es muy complicado. Entienda lo que es una película que va a dirigir otro. Es decir, en el momento que la película la va a dirigir otro, tú eres, te guste o no, y el libro o la literatura te acostumbra mal, porque en el libro solo va tu nombre, para que esté el libro, pues trabaja bastante más gente, desde un corrector de pruebas hasta... Incluso muchas veces el libro se escribió en otra lengua, pero el nombre del traductor prácticamente es inencontrable, ¿no? El autor está acostumbrado a que en el libro es su nombre y el resto de la gente no existe, ¿no? Pues aquí es al revés. El guionista, en muchos aspectos, es autor, pero es un auxiliar del verdadero autor de la película o el autor central, que es el director. Y tú tienes que saber que la película que va a hacer un señor, que se va a tirar rodando 7 semanas, no sé cuántas más montando y demás, es su película, no es tu película. Yo tuve muy claro que no iba a ser una película de Lorenzo Silva, iba a ser una película de Manuel Martín Cuenca, que se parecería fundamentalmente al resto de las películas de Manuel Martín Cuenca. Y muchos escritores no saben hacer este ejercicio, te lo garantizo. Pero si no... Sí. Buenas noches. Yo quisiera sacar a relucir una figura que era fundamental en el noir clásico, la figura de la femme fatale, y que parece que poco a poco ha ido palideciendo hasta llegar a películas como Reservoir Dogs, más cercanas en el tiempo, en el que ni siquiera hay mujeres entre los protagonistas. Y por otro lado, aprovechando la presencia de don Eduardo por aquí, abusando un poco, siendo un cowboy de medianoche, quisiera pedirle al final si me pudiese dedicar un par de libros. Pues lo último que acaba de decir usted no solamente se lo agradezco, sino que me halaga la vanidad. Me voy, se ha ganado finalmente mi equipo y firmo 2 libros hoy aquí en territorio no comanche en absoluto, en territorio Silva, como en Getafe, pues encantado de la vida. Y la femme fatale es verdad que ha desaparecido. Yo no sé si hay un cierto miedo a un cierto feminismo, por decirlo de alguna forma, ¿no?, a la hora de tratar este tipo de mujeres, a ver, que no me digan nada los lobbies feministas y las cosas y tal, pero tiene usted toda la razón. Recuerdo al pasado, pues es una película en la que la figura fatal, por decirlo así, de la protagonista, la que arrastra, pues pasa exactamente lo mismo. La dama de Shanghái, 3/4 partes de lo mismo. Chinatown, me parece una película fascinante. Yo creo que Chinatown, la siguiente que rueda con el mismo personaje, que es Two Jakes, que la ha visto muy poca gente, Nicholson, es una película fantástica. Y la otra que adapta un cuento que no acabó, cuando Chandler quería, un error tremendo, casar a Marlowe con una señora bien, una millonaria, que se llama Poodle Springs, está realmente muy bien, ¿no? Pero el personaje de Faye Dunaway es que es chapó, ¿no? Más colateralmente el de Angie Dickinson en A quemarropa, por decirlo de alguna manera, ¿no? Yo creo que ese es un elemento que efectivamente, tiene usted toda la razón, es un elemento idiosincrático, a los cursis dirían emblemático del cine negro, y que casi como el fumar continuamente en las películas está desapareciendo, y probablemente a lo mejor por aspectos un poquito más periféricos en ese aspecto. O la chica es protagonista porque es detective o porque está en esa situación, o desaparece. Hay un personaje femenino interesante en algunas películas, pero acaba siendo, no es el concepto de femme fatale, ¿no?, sino la que desencadena la acción, ¿no? Por ejemplo, la mujer del protagonista de Headhunters, la película esta sueca, creo que es algo así, que está bastante bien, ¿no? Y una película noruega este año que está muy bien, sobre los cambios de identidad en la República Democrática Alemana, se llama Dos vidas, una película noruega, no recuerdo el director en este momento. Pero es verdad, yo lo he hecho mucho de menos, pero me temo que a la hora de escribir el caldo de cultivo con el que se escriben los guiones, y me temo que las novelas, porque tampoco hay muchas fan fatal en las novelas últimamente que uno lee, las novelas negras, ¿no? Son todos casi siempre personajes masculinos, o el protagonista o la detective
el caso de Sue Grafton, etcétera. El modelo sería Lisbeth Salander, ¿no? Es el nuevo paradigma de personaje fatal, femenino. No, pero es el... Yo pensando, creo que una parte del factor es esa, el miedo a un arquetipo que es un arquetipo negativo, pues es un arquetipo que recluye a la mujer en la utilización de herramientas, digamos, de bajo nivel, ¿no? De bajo nivel interrumpo, intelectual. tú tienes una novela, di el título... Yo tengo una novela con una femme fatale, sí. De una femme fatale sí, que es fantástica, además es clave para la película. Para la película. Lo tengo. Pues están intentando hacer una película, no sé si lo conseguirán, porque eso, cuando alguien te dice que va a hacer una película, siempre lo pones en cuarentena, ¿no? No, La niebla y la doncella, es verdad, hay un personaje de femme fatale, pero incluso... Me parece una de las novelas tuyas más atractiva si yo fuera productor para hacerlo. No, hay un productor intentando levantarla, no sé si lo conseguirá, pero ni siquiera es una femme fatale clásica, o sea, tiene muchos de los elementos de la femme fatale. Yo me planteo si aparte de ese miedo a un arquetipo que ha quedado desacreditado por machista, vamos a decir las cosas con claridad, no sé si no hay algo que también tiene que ver, si una película es contemporánea, con la realidad sociológica. En el fondo, la femme fatale, más allá de una construcción literaria o, digamos, ficcional, tiene una base sociológica. Tiene la base sociológica del comportamiento de las mujeres en sociedades donde su postergación efectiva en términos de derechos, acceso profesional, etcétera, les obliga a ejercer el poder de forma indirecta, entre otras cosas, a través de la utilización de las armas de mujer, ¿no? En la sociedad contemporánea, la mujer no se ve abocada a eso. Se ve abocada a eso, a lo mejor en las sociedades islámicas atrasadas o en otro tipo de lugar. En una sociedad occidental la mujer no se ve abocada a ejercer su poder de forma indirecta. La mujer que tiene vocación de poder, pues oye, puede estudiar y cualquier día te puede suceder a ti como fiscal general del Estado, entre otras cosas. Bueno, ya las ha habido, ya las ha habido en algún país, fiscales generales del Estado, ¿no? Es decir, que es otro mundo, es otro mundo distinto de ese en el que la mujer de facto no estaba admitida en los círculos del poder convencional y tenía que ejercerlo por caminos oblicuos. Escribir un personaje como el de Barbara Stanwyck en Perdición ahora mismo se me antoja realmente complicado. Ojalá, vamos, ¿no? Pero también porque hay pocas mujeres así, ¿no? Salvo las cazamillonarios y demás. Pero está mejor en la película que en la novela. Yo creo que es decir, que Billy Wilder y Chandler, que es el que, como tú dices, escribió la novela y dijo, perdí 20 años de vida, pero hice un curso maravilloso en la universidad de guionistas. Cuando uno lee la novela originaria de Perdición, es mucho más fuerte, más atractivo, lleno de más recovecos y complejos, no digamos además por la presencia de la Stanwyck. Claro, es que estamos pensando que la femme fatale en el libro uno siempre se la imagina, en la película es que te golpea directamente la imagen, que es la ventaja del cine, ¿no? Perdóname, de todas formas, estaba pensando que el personaje, aunque no te ha gustado la película, el personaje de Amy en Perdida, que es una película que está ahora mismo en cartelera y es una novela que tiene 2 años. En ese aspecto tienes razón. Sí. Esa sería, yo creo, si te gusta... Y la escritora ha escrito el guión. Y la escritora, sí, es que efectivamente ha escrito el guión. Si te interesa el paradigma de femme fatale, yo creo que ahí tienes un personaje fabuloso y además le da una vuelta de tuerca muy interesante, porque no es una mujer que utiliza las armas femeninas, pero con una finalidad totalmente distinta. No tanto... Bueno, es que no quiero... Vete a ver Perdida. Si te interesa el personaje femme fatale, ese paradigma, vete a ver Perdida. Yo creo que te va a interesar. Son las 9:10, creo que... Ya una última pregunta. Buenas tardes. Simplemente una crítica rápida para ver qué le parece. Han hablado al principio un poco del cine negro, de El sueño eterno, El alcohol maltés, que son también mis películas favoritas, pero quería pedir su opinión de la película La jungla de asfalto. Creo que para mí que es una de las que más me ha gustado dentro del cine negro. Y respecto a la femme fatale, acabo de acordarme, ahora que lo han mencionado, que quizás lo que más me gustó de Mujer Fatal sería la mujer, creo que era La mujer siempre viste, El diablo siempre viste de azul, que la llevaron al cine, de Denzel Washington, creo recordar. The Devil in a Blue Dress, la novela de Walter Mosley. Sí. Bueno, a mí La jungla del asfalto es una película que me parece maravillosa, ¿no? Parece
La novela es interesante de Burnett, un tipo que escribió, periodista de Chicago, de la escuela de Chicago. Es que es la buena escuela, no la de Milton Friedman, que es interesante, pero la escuela de Chicago, de Ben Hedgehog y MacArthur, que son los que escriben Luna Nueva, etcétera, pues Burnett, que conoció a Capone, etcétera, ¿no? Todos son libros muy interesantes, ¿no? Pero a mí me parece que La jungla del asfalto resume toda la desesperación del film noir, el fatalismo, la aparición de una mujer rubia en este caso, esa imagen siempre del tipo que nunca ha abandonado la América rural, con Sterling Hayden al borde de ser blacklisted en ese momento, y me parece fantástica, ¿no? El tío de Marilyn Monroe, como es ese actor maravilloso, ¿no? Me parece una película sencillamente extraordinaria. Además que inventa un género dentro del género, ¿no? Que es el del asalto, el del atraco, ¿no? Que después han seguido, pues, es decir, Reservoir Dogs bebe de La jungla del asfalto, sí. o The Killing de Kubrick bebe de la... inventa... Es una película de influencia. O Rififi de Jules Dassin, o sea, reinventa de alguna forma el género, ¿no? Luego el género es que, por ejemplo, hay una película que a mí me gusta muchísimo, que es Le Trou, la última película que rodó Jacques Becker, uno de los maestros de mi querido amigo François Truffaut, que es una evasión en la cárcel, que es otro, es Escape de Alcatraz, o como se llama, Cadena Perpetua, la de Frank Darabont, etcétera, ¿no? Eso, quieras que no, tiene ribetes de cine negro. Luego hay una cosa muy interesante, el cine negro francés de Jean Gabin de los años 30 y de los años 40. Melville. El Samurái de Melville me parece una película maravillosa, ¿no? Y todas las películas que rodó con Delon o con Lino Ventura, hay todo un filón de cine negro francés, pues realmente estupendo, ¿no? La jungla del asfalto me parece fascinante. Tenemos un director actual, Jacques Audiard, que es interesantísimo también, de heredero un poco de esa tradición de Georges Clouzot y de Melville. No, es que el cine francés es la única industria que existe en el mundo. Quitando Bollywood, la única que existe que yo conozca es la industria francesa, porque Hollywood no existe. Los estudios de Hollywood se dedican a series de televisión. O sea, uno ve Columbia o Metro Goldwyn Mayer, ya son compañías de distribución o que hacen acuerdos, pero realmente producir películas les llevan productores independientes las películas a ellas. O sea que ya no pensemos en Warner como estudios de producción de películas, sino más bien es de intermediación para hacer películas y distribuir películas. Podríamos hablar de los coreanos que han hecho un cine negro muy interesante en la última década, pero yo creo que ya nos vamos. Ya, lo que hay que hacer es que Corea sea un país invitado, ¿no? en alguna próxima edición, porque... Sí. Hasta el turco de nombre impronunciable, ¿cómo se llama? Ceylan o algo así, el de Winter Sleep. Que ha hecho una película de 3 horas. A mí me parece demasiado, pero en fin, no me atrevo a decirlo. Esta es la película esta china reciente que es de San Sebastián, ¿dónde la pasaron? Un toque de violencia, ¿no? Sí. La verdad es que no acabaríamos nunca. Pues muchísimas gracias por su asistencia, don Eduardo, muchísimas gracias por compartir sus conocimientos y bueno, despide Lorenzo. Nada, yo agradeceros a todos que hayáis aguantado hasta el final, porque el festival ha sido intenso en esta edición. Agradecerte, Enrique, no solo la moderación de esta mesa, sino también la colaboración. Creo que es una de las grandes noticias de la edición de este año, colaborar con la Academia de Cine y tener en adelante el cine como un contenido natural del festival. Y a Eduardo, pues de verdad que un privilegio tenerte en Getafe, donde tienes tu casa para lo que quieras, es territorio Torres Dulce. Como se dice, en cine fundimos en negro, entonces. Fundimos en negro, como no puede ser de otro modo. Muchas gracias a todos. Buenas noches.